Muchos temas nacionales en donde la mirada indígena puede aportar de manera contundente. Esta idea de acumulación de riqueza por sí misma se tiene que moderar. No podemos seguirle pasando el daño a la naturaleza. Ser autoridad no implica tener el poder de mandar, sino en el pueblo es servir. Esa es como la idea central del ejercicio del poder. Y ahí está muy vigente este otro principio de mandar obedeciendo. El Poder Judicial es la máxima expresión de esa crisis. Todos ellos requieren condiciones para que alcancen la dignidad desde su propia percepción. El Estado mexicano intentó borrar con la fuerza del Estado. Ellos hablan que tuvieron una guerra contra el ejército mexicano. Casi la mitad del territorio nacional está concesionado para actividades mineras. Representan la cúspide de la injusticia. Las ganancias se quedan en pocas manos y los daños los sufre el pueblo. Daño ambiental. Ese solo hecho, ya no digamos si es indígena o no, ese solo hecho ameritaría toda la fuerza del Estado beneficiar a una persona en detrimento del interés colectivo. Temas cruciales de la nación, pues hay que ventilarlos. Que alguien entró a una lógica de negocios y de corrupción. Eso también tiene que quedar desterrado. Toda mi vida he vivido del esfuerzo. No me deslumbra el dinero, no me deslumbra el poder. Se ha cambiado la honestidad, la dignidad, el prestigio por momentos fugaces. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. El día de hoy nos acompaña el maestro Hugo Aguilar Ortiz. Él es el único candidato indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él nos platicará sobre su preparación profesional, sus propuestas como candidato, su cultura y principalmente sobre la importancia de que una persona que pertenece a uno de los pueblos originarios esté en el máximo tribunal de justicia de la nación. Bienvenido, Hugo. Gracias por acompañarnos. Kuta virinuro Abraham, kuta visano, takamani hakanda yanin dejica, hakanini undundaku ya, kuta vishan sanuni. Pues gracias, Abraham. Te acabo de agradecer en lengua mixteca, agradecerle también a tu audiencia. Y pues es un gusto estar contigo y agradecerte por el espacio, la oportunidad de estar aquí en tu podcast. El honor es nuestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con gusto, con gusto. Para comenzar esta plática, me gustaría abordar un tema que es muy conocido sobre la conexión de los pueblos indígenas con la naturaleza. Y para eso quisiera saber un poquito de tu cultura, sobre cuál es su cosmovisión y aparte de cómo ven el universo y la vida, sobre cómo son sus valores, su ética y su moral. Sí, mira, la matriz cultural, la matriz civilizatoria de los pueblos indígenas parte de Mesoamérica. Y la vinculación de los pueblos con la naturaleza, digamos que la nota distintiva es que no se percibe como una forma de acumulación. O sea, el indígena, las comunidades indígenas en general, no perciben esta idea de que puedes acabarte el bosque con tal de acumular riqueza. O puedes acabarte el agua, la piedra, la arena, la grava, todo lo que tienen como riqueza natural con la finalidad de acumular dinero, acumular riqueza. No existe en la mentalidad del indígena la idea de la acumulación per se. Esta es la primera nota distintiva. Y esto da como resultado que en las comunidades se ocupe el terreno en la medida de la necesidad. O sea, van a traer las flores, la cucharilla, las hojas de los árboles para sus fiestas y permiten que la naturaleza se regenere. Utilizan el agua en la cantidad necesaria para sus necesidades y permiten que la naturaleza fluya. Hay en la comunidad este ambiente, digamos, amigable con la naturaleza. Fíjate que los conservacionistas han pensado que las áreas naturales protegidas tienen que convertirse en espacios que no se tocan. A mí me tocó acompañar una comunidad allá en el istmo de Tehuantepec, la comunidad de la Chiguiri, es una comunidad zapoteca,
que pues destinó un cerro sagrado, el Cerro de las Flores, como área voluntaria de conservación. Y ellos pues pensando que esto podría ser benéfico para el propio bosque, para el propio cerro, y resulta que estaba monitoreado el cerro y ellos tienen un sistema de cultivo que es rotatorio. Usan el terreno y lo dejan descansar 5 años. Cualquier otra persona de la comunidad puede usar ese terreno. Entonces, cuando van al lugar, tumban los árboles, quieren poner el cultivo de maíz, pues son acusados por cambio de uso de suelo. Entonces, cuando la comunidad se da cuenta que un área natural protegida tiene normas rígidas que les impide ir al cerro a traer las flores, a traer la cucharilla, a cultivar el maíz, dijeron, no, pues si eso es conservación de manera estricta, de manera radical, excesiva, no queremos eso. Nosotros nos relacionamos con el bosque, nosotros vamos al cerro, convivimos con el bosque. Entonces, esta percepción es una percepción ancestral, es una percepción de vida. Esto yo creo que es lo que ha permitido que en los lugares en donde se ubican los pueblos y las comunidades tengamos los macizos de bosque más grandes, Chimalapas, la Lacandona. Hay una cultura de conservación y de uso sostenible del medio ambiente. Creo yo que esto es un dato importante y que debe ser mirado por el resto de la sociedad. Tenemos ciudades que no son sostenibles, tenemos visiones de explotación y sobreexplotación de todos los elementos de la naturaleza. Hay un dato duro que casi la mitad del territorio nacional está concesionado para actividades mineras, sin que tengan conocimiento las comunidades. Entonces creo yo que esta idea de acumulación de riqueza por sí misma se tiene que moderar. No podemos seguirle pasando el daño a la naturaleza. Esta es una de las propuestas que estoy haciendo pues para hacer realidad, ahora que esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un eje de actividades que estoy planteando, le estoy llamando justicia amigable con el medio ambiente. Y esto implica que los elementos del medio ambiente tienen que ser percibidos por el juzgador con enfoque de derechos humanos y con enfoque de sostenibilidad. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que se siga acumulando riqueza por unos cuantos y la afectación sea para todos. Yo creo que es un planteamiento central que otras sociedades tienen que mirar a los pueblos indígenas. Fíjate qué interesante. Esta idea de que no sea tan relevante acumular, yo también pienso que propicia que una persona indígena que llegara a ocupar un cargo como el de ministro, pues sería menos susceptible a corrupción o a tentaciones de acumulación. Totalmente, mira, en ese otro sentido, en ese otro campo, en el campo del gobierno y de la política, hay también principios importantes que surgen de la comunidad. En los pueblos, ser autoridad no implica tener el poder de mandar, sino en el pueblo es servir. Esa es como la idea central del ejercicio del poder. Y ahí está muy vigente este otro principio de mandar obedeciendo. O sea, si la asamblea le autoriza a la autoridad tomar cierta posición, él cuando interactúa con el Estado, con otras personas u otras comunidades, lleva una posición fuerte, porque es lo que le dijo la asamblea. Pero si la asamblea no toma una decisión fija, él escuchará la propuesta y dirá, voy a consultar a mi asamblea. O sea, no tenemos la figura de autoridad como auténtico mandatario con un poder plenipotenciario que se lo da el día de la elección. No, tenemos una autoridad que ocupa un cargo, que mira el cargo como servicio y que cada decisión tiene que ser consultada con la autoridad. Y es otra de las propuestas que estoy haciendo yo. Le estoy llamando justicia cercana al pueblo. Y por eso estoy entendiendo una justicia que dé preponderancia al interés colectivo, que no se permita que una persona lucre con el interés colectivo y que el cargo se desempeñe con visión de servicio. Este es un postulado también que tenía muy marcado Juárez. O sea, Juárez decía que el funcionario tiene que vivir en la honrada medianía del salario que dispongan las leyes. No tenía por qué invocar altos salarios ni privilegios, que es una cosa
que la Corte pues lo ha llevado al lugar en el que está, a estar en el banquillo de los acusados y con un planteamiento de renovación total, porque creo yo que los juzgadores se creyeron que eran los todopoderosos del Poder Judicial, ¿no? Así es. Así como esta figura que mencionas, la Asamblea, ¿hay otras figuras jurídicas del sistema normativo de las comunidades y pueblos indígenas que piensas que deberíamos incorporar a nuestra legislación? Totalmente. Mira, en Oaxaca se ha desarrollado una idea muy interesante que parte de la identidad y la cultura, pero sobre todo la vida en comunidad. O sea, la nota distintiva de vivir en comunidad es que todo es colectivo y que tiene fuerza lo colectivo. No anula lo individual, sino que lo colectivo complementa para el pleno ejercicio del individuo. Eso sí, si el individuo decide no participar en el colectivo, él mismo se aísla y la comunidad le confirma ese aislamiento. Tenemos 4 elementos fundamentales. Uno es el territorio comunal. Por excelencia, las comunidades indígenas mantienen una propiedad colectiva sobre la tierra. Digamos que la propiedad individual y el individualismo no es propicio para la vida en comunidad. Y de eso podemos hacer muchos ejemplos. Mira, si una persona, tú o yo, tenemos un familiar en una comunidad, fallece tu papá, mi papá, y nos deja como herencia un pedazo de terreno, tú tendrías la obligación de ir y trabajar el terreno. Si tú quieres llegar únicamente a ocupar el terreno y venderla, es decir, si tu idea es sacar un lucro del terreno y no hacer comunidad, entonces pierde la función social que tiene la tierra. Y la comunidad, desde mi punto de vista, estaría legitimada para decir, tú no quieres hacer comunidad, tú no puedes usar la tierra, ni siquiera para venderla, porque tú no estás dispuesto a vivir en comunidad. Entonces, la tenencia de la tierra es uno de los primeros elementos. Se tiene la tierra con una visión colectiva. El bosque, el agua, la piedra es de todos y todos decidimos sobre eso. La segunda es lo que llamamos el poder comunal, la asamblea. O sea, el verdadero poder está en todos. Y cuando toman la decisión de la asamblea, el que ejecuta los acuerdos de la asamblea es la autoridad. Y la autoridad, de igual manera, cuando tiene un tema que incumbe a la comunidad, convoca a la asamblea. Entonces, este ejercicio asambleario conforma una nueva ciudadanía o una ciudadanía distinta a la ciudadanía del Estado. Por mandato constitucional, la ciudadanía del Estado solamente exige 2 requisitos: ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir. En la comunidad no es suficiente. O sea, yo tengo mayoría de edad y tengo modo honesto de vivir. Si yo ahorita llego a mi pueblo y les digo, quiero ejercer mi derecho ciudadano de ser presidente municipal, me van a decir, a ver, espérate. Vamos a ver si cumpliste con tus obligaciones, si has dado las cooperaciones. Vamos a ver si eres un ciudadano en el pueblo. Sí, no es suficiente la ciudadanía de afuera, también hay una ciudadanía comunitaria. Entonces, hay una concepción del poder distinta a la concepción del Estado y que se nutre o tiene su base fundamental en la asamblea, en el poder colectivo. Y podríamos decir que en las comunidades hay distinto nivel de este ejercicio. Cuando tenemos una asamblea viva, activa, el poder del individuo disminuye. Si tenemos una asamblea que ya no se activa de manera cotidiana, entonces se empodera al individuo. Es decir, si en una comunidad hacen una asamblea al año, pues es seguro que la autoridad va a tomar un montón de decisiones a título individual. Pero si se hacen asambleas cada 15 días, cada mes, pues va a haber una fiscalización y un seguimiento a su autoridad. Este es el segundo elemento, el poder comunal. El tercer elemento es el trabajo comunal, el tequio, la faena. O sea, todos se sienten responsables del bienestar común, no como en la ciudad. En la ciudad, el ciudadano tiene derechos y la autoridad tiene obligaciones. Hay basura en la calle, es responsabilidad de la autoridad. Se fundió un foco, es responsabilidad de la autoridad. Hay una fuga de agua, yo no meto las manos, es responsabilidad de la autoridad. En el pueblo no. Hay basura en la calle, es responsabilidad de todos. No hay agua, es responsabilidad de todos. Hay un incendio, es responsabilidad de todos. Entonces,
El trabajo colectivo también distingue la vida en comunidad y marca al individuo. Si tú cumples con todos estos elementos de la colectividad, tú eres parte de la comunidad. Si tú no cumples con esto, te estás aislando. Eres cada vez menos ciudadano de esa comunidad. Entonces, este es el tercer elemento, el trabajo comunal. Y el otro elemento fundamental es el disfrute comunal. O sea, si tú vas a una comunidad, la fiesta es para todos. Si tú piensas hacer una fiesta para el bautizo, la confirmación, la terminación de una etapa de los estudios, te sientes obligado a involucrar a todos. El hijo es hijo de todos. O sea, hay, digamos, un mecanismo de solidaridad, de complementariedad, de ayuda mutua entre todos. Y cuando alguien hace la fiesta, también todos cooperan. O sea, que te llevan ahí una reja de refrescos, un cartón de cervezas, el mezcalito, o te llevan la tortilla. En mi comunidad, por ejemplo, pues se pone una gente que va anotando, a ver quién trajo qué cosa, y cuando termina la fiesta te dicen, aquí está lo que te dieron de guesa, ahí le llamamos guesa, a aportar los bienes a quien está haciendo una fiesta. Y pues tienes el sentido de la reciprocidad, porque cuando alguien te llevó, tú también vas y le devuelves lo que te llevó y bueno, aportas un poco más. Entonces, el cuarto elemento es el disfrute comunal. Estos 4 elementos constituyen la filosofía de vida de los pueblos. Y si te das cuenta, en gran medida, los planteamientos centrales de modificación en el país que están ocurriendo en los últimos años intentan rescatar eso. O sea, poner al Poder Judicial en manos del pueblo es confiar en el ciudadano, como lo hacen las comunidades cada 15 días o cada mes cuando hacen asamblea. O sea, hoy en día estamos recurriendo a los ejercicios de democracia directa porque nuestro sistema representativo nomás no representa, está en crisis. Y el Poder Judicial es la máxima expresión de esa crisis. Se sintieron que el día que los nombraron adquirieron autonomía absoluta a grado tal que 11 personas pueden imponer su visión de país, detener los cambios que el pueblo está decidiendo. Entonces creo yo que este alejamiento del ejercicio del poder, del depositario del poder originario, que es el pueblo, no es muy bueno. Y la devolución que ahora está ocurriendo, creo yo que va a marcar una pauta distinta. Concuerdo totalmente. Sí. Hay otro tema sobre el acceso a la justicia que me gustaría plantear. Hay comunidades que están muy alejadas de los juzgados, de las fiscalías, donde pues tal vez no hay una autoridad cercana que pudiera suplir. ¿Cómo podríamos hacer para que estas personas de estas comunidades tan alejadas tengan acceso a la justicia? Mira, yo creo que el problema es más profundo que eso. O sea, imaginemos que hoy en día hubiera un fiscal en cada comunidad y que un juez estuviera a 5 minutos de cada comunidad. La pregunta es si con eso tendríamos una justicia accesible a los pueblos. Yo diría que no, porque tenemos un país que se concibe homogéneo. Tenemos un conjunto de leyes que no reconocen la especificidad de los pueblos. Entonces, aunque acerques al aparato de justicia, si sus premisas y su diseño no atienden a la pluriculturalidad, no vamos a tener sentencias adecuadas, sentencias justas. Voy a poner el caso más evidente, el de los traductores. O sea, si tenemos una población indígena que no habla el castellano y le llevamos un juez que solo habla español, ¿podríamos decir que la ciudadanía indígena está accediendo a la justicia del Estado? Pues no. Sí, no. Y esos absurdos son los que tenemos en el país. O sea, nosotros decimos, a ver, como tenemos una visión de que la cultura dominante es la cultura occidental, entonces yo pongo un juez en zona indígena y yo digo, pues el que necesita traductor es el justiciable. No, el que necesita traductor es el juez. Exacto. Y lo más sensato sería que yo ponga un juez que hable la lengua, que sea de la comunidad, y ni traductor necesitaríamos. Fíjate, este nivel habla del diseño institucional, pero todavía es más profundo. Si tú resuelves casos específicos de comunidades con una visión tradicional, no llegas a la justicia. Voy a poner el caso.
Las comunidades y pueblos indígenas han estado en sus territorios desde antes de la llegada de los españoles. Los españoles, bajo diversas figuras, la bula papal, la creación del municipio, legitimaron el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Llegado el México independiente, casi continuó el mismo escenario. La Constitución dice que todo el territorio nacional es propiedad de la nación. Nunca reconoce que sean propietarios los pueblos, los propietarios originarios de esas porciones territoriales de nuestro país. Entonces, si tienes un caso que llega a una comunidad, le plantea al juez un asunto de restitución, un asunto de certeza de propiedad, y si el juez razona en términos tradicionales, va a decir, si no tienes resolución, no eres dueño. Una resolución presidencial o un título de propiedad de época reciente. Si yo resuelvo con ese criterio formal, pues a lo mejor mi sentencia va a estar apegada a la ley, pero va a ser injusta. Para que yo resuelva en justicia, tengo que reconocer que esos pueblos tienen una existencia o una preexistencia al Estado, y que el Estado y la colonia cometió injusticias con ellos. Entonces yo tengo que tener una visión de justicia restaurativa, de pedir perdón, de compensar a los pueblos. Si no le hacemos así, los agravios que ahí están seguirán generando un país que no dialoga, que no se construye en unidad con base en principios de justicia, sino con base en la imposición. Entonces, el aparato de justicia no solo tiene que ver con su diseño institucional, sino con el conjunto de principios y derechos que se deben de activar para construir un país más justo, más digno, y que de verdad construyamos la pluriculturalidad que en los hechos existe en el país. Este yo creo que es el reto. Claro. Ahorita que mencionas la falta de intérpretes, hay un caso muy sonado que está en redes de una candidata a un municipio de Chihuahua, se llama Candelaria Cruz, que en un debate de candidatos a la presidencia municipal, ella empezó a hablar en su lengua, ella es indígena rarámuri, en lengua tarahumara, y no le pusieron traductor. Y el tema era sobre cómo manejaría la seguridad del municipio. Entonces yo pienso que es un ejemplo también de falta de perspectiva indígena. Totalmente de acuerdo. Mira, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Pero en el caso que tú acabas de plantear, ilustra bastante que si no se reconoce la lengua como lengua nacional plena, si nada más se queda en el papel, si nosotros no generamos las condiciones para que el que hable la lengua indígena verdaderamente se dé a entender y le entienda, entonces este derecho de libertad de expresión no tiene ningún sentido. O sea, la compañera rarámuri que habló en su lengua tratando de comunicarse, si no le creamos las condiciones para que de verdad su mensaje llegue al público, su libertad de expresión carece de sentido. Entonces, esto puede ilustrar que un conjunto de derechos individuales no son suficientes para que el indígena y otros sectores sociales tradicionalmente excluidos del sistema alcancen una plena justicia. Requerimos de otro conjunto de derechos que hagan viable estos derechos humanos. Y yo lo veo así en el caso de mujeres, en el caso de la niñez, en el caso de la juventud, en el caso de los adultos mayores, en el caso de las personas que tienen una distinta perspectiva de género, o sea, que se asumen con otra identidad de género. Todos ellos requieren condiciones para que alcancen la dignidad desde su propia percepción. Y esto yo creo que como sociedad y sobre todo el sistema de justicia no se ha entendido bien para que logremos acuerpar y generar condiciones de dignidad. Yo creo que este ejemplo que pones es crucial, es digamos el elemento más evidente. O sea, si tú ves a alguien que está hablando la lengua, no le entiendes, pues dices, tengo que hacer algo para entender. Pero también detrás hay este conjunto de derechos que nosotros le llamamos derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas, que exigen un replanteamiento teórico, un replanteamiento cosmogónico, un entendimiento de todos con esa otra realidad que está ahí
y que nos habíamos negado a incorporarlo a la Constitución, a las instituciones y a la vida pública del país. Así es. Hay un caso que está sucediendo en Oaxaca precisamente, en un municipio de este estado, con una minera canadiense, en el que la minera, debido a la explotación que hacía de los minerales, empezó a secó 13 manantiales, empezó a contaminar ríos, riachuelos, hubieron fallecimientos, decesos de jóvenes debido a esta contaminación. Y aparte de atentar contra la salud de la población, también hacía explotación laboral. Habían personas con 20 años de antigüedad recibiendo 33 pesos al día. La población se unió y presentó un amparo. Este amparo sí les da la suspensión, pero sin embargo ilícitamente esta empresa continuó con su explotación, con su depredación de la naturaleza, y pues las personas hartas de esta situación, que las leyes no hacían la justicia que ellos pedían, detuvieron a un camión cargado de minerales y no permitieron la instalación de casillas en las votaciones pasadas. ¿Tú conoces este caso? Sí, más o menos. Es, creo, el caso de Capulalpan de Méndez. Exacto. Con la minera Natividad. Sí, es un caso que están viviendo y que se pueden multiplicar por cientos. O sea, hay varios casos a lo largo del país que hemos tenido conocimiento que representan la cúspide de la injusticia. O sea, primero hay que decir que se dieron concesiones sin que el pueblo diera su consentimiento. Se comenzó a trabajar con la minera bajo una idea de progreso, de desarrollo. Y aquí está comprobado que no lo alcanzaron. O sea, el único que se ha beneficiado y que se ha desarrollado, pues es la minera. Como dices, la población vas y no ves desarrollo en la ciudadanía. Entonces, este es el claro ejemplo donde las ganancias se quedan en pocas manos y los daños los sufre el pueblo. O sea, esto es lo que tiene que acabar. Primero, no puede haber ya más concesiones sin que el pueblo se entere. Y quedó ya en la Constitución que no puede haber permisos, concesiones, autorizaciones, ninguna medida administrativa sin consulta y sin consentimiento de los pueblos. Y nosotros vamos a pugnar, vamos a garantizar plenamente el ejercicio de este derecho. No puede haber concesiones mineras si no da su anuencia al pueblo, primera. Segunda, daño ambiental. Ese solo hecho, ya no digamos si es indígena o no, ese solo hecho ameritaría toda la fuerza del Estado para suspender, porque esta minera está en la cabeza de la cuenca. Entonces imagínate el daño, no solo ahí, en donde está, sino río abajo. O sea, el daño ambiental potencial que puede generar o ya está generando es de gran dimensión. O sea, ya olvidemos si es pueblo indígena, comunidad indígena o no, pero el medio ambiente por sí mismo da materia para garantizar la suspensión. Entonces, ahí también está en juego otro modelo de desarrollo que debe de respetarse. Hasta donde yo tengo conocimiento, Capulalpan, después de muchas reuniones y reflexiones, ellos decidieron ya, no es el modelo de desarrollo que yo quiero. Entonces, debe de garantizarse que los pueblos tomen la decisión del modelo de desarrollo que quieren y no se les puede imponer un modelo de desarrollo distinto. Entonces, creo yo que este es un ejemplo cúspide de injusticia. Creo que se debe de trabajar para revertirlo y garantizar la no repetición. Hemos nosotros en el instituto que me tocó estar contribuido para que esto se vaya perfilando. Hubo un caso del pueblo Macehual en Puebla, en donde nosotros enviamos a un antropólogo a realizar un peritaje para ver la acumulación de daño y el daño cultural, el daño en derechos indígenas y el daño ambiental que podía ocasionar la empresa minera. Y logramos que no se otorgara la concesión en este caso. Entonces, creo yo que ese es el modelo de justicia que necesitamos. Gente comprometida con los derechos indígenas, con el medio ambiente, con el agua y con una sociedad más justa, más equitativa, más digna.
Eso yo creo que es el reto y es lo que se juega el día 1 de junio. O sea, yo le diría a la ciudadanía, a ver, el 1 de junio tienen que pensar muy bien por quién van a votar. En la reforma al Poder Judicial plantea que el pueblo sea el que elija a sus jueces, magistrados y ministros. Pero si tenemos el mal tino de que nuevamente el Poder Judicial quede integrado por personas que miran el neoliberalismo o el mercado como la panacea de este mundo, pues creo que no vamos a lograr un cambio sustantivo. Si llegamos a la Corte personas que tenemos una visión distinta, que buscamos una armonización de los planteamientos que están en la sociedad mexicana ocurriendo, creo que vamos a generar un cambio. Si a esto le sumamos que tenemos un nuevo artículo 2, que tenemos reformas que reconocen y garantizan la pensión para adultos mayores, la igualdad sustantiva de las mujeres, la protección a la semilla nativa, reformas que desde mi perspectiva le regresan el contenido social a la Constitución. Entonces, si a estas perspectivas de reforma, con un nuevo enfoque, que es el enfoque de derecho social, le ponemos juzgadores comprometidos con el derecho social, creo que vamos a notar un cambio, un antes y un después. En el caso particular mío, esa es mi apuesta. O sea, como integrante de la Suprema Corte, mi compromiso es marcar diferencia, que se puede decir antes de la presencia de un indígena y después de la presencia de un indígena. La Corte tiene que tener un nuevo perfil. Está llamada a contribuir a los cambios que requiere nuestro país. Ya no aguantamos más injusticias. Yo creo que los pueblos han contribuido en mucho a la riqueza y a la grandeza de este país y es justo darles otra perspectiva, como ya se comienza a hacer. Sí, pues ojalá que en el supuesto de que llegaras a quedar como ministro, pues sí tomaras estas acciones hacia los pueblos indígenas. Esto que pasó en este municipio de Oaxaca nos habla de cómo la unión puede lograr que se detengan estos megaproyectos de transnacionales que destruyen la naturaleza. Sí, sí. Y creo que este caso, mira, nada más para abundar un poquito, los están acusando de robo de vehículo. O sea, por haber retenido. Me parece una lógica muy, muy, muy consistente, elocuente el de la comunidad. O sea, le dicen, yo no estoy trabajando. En virtud de una suspensión, yo no estoy trabajando. Pero ven el carro cargado de materiales. Entonces ellos dicen, ahí está la evidencia. Dicen que no están trabajando. Y aquí está la evidencia. Ah, no, pues la reacción de la empresa y del propio fiscal, hay robo de vehículo, hay retención o hay... Yo creo que los pueden acusar hasta de robo de material. No sé, creo que ahí es oro lo que están produciendo. Pero la comunidad lo que tiene en su cabeza es evidenciar que están violando la suspensión. La finalidad. Y el Estado está diciendo, no, pues estás robando un vehículo. No tiene lógica lo que está ocurriendo. Pues están revictimizando. Así es, totalmente. No, esto tenemos que superarlo. Sí, claro. Nueva integración. Aparte del caso que nos comentas de Puebla, que lograron suspender la concesión minera, ¿cuál considera? Imagino que hay varios ejemplos, pero ¿cuál consideras que es la mayor aportación que has hecho en favor de los pueblos indígenas? Mira, a mí me tocó construir e implementar o coordinar, porque también es mucha presunción. Me tocó coordinar los trabajos de construcción del Plan de Justicia y coordinar los trabajos de implementación del Plan de Justicia Yaqui. Y creo que es un ejemplo de lo que sí se puede hacer y de lo que debe de hacer el Estado mexicano. Los yaquis tenían 3 planteamientos centrales. Restitución de sus tierras. Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, les reconoció cerca de 530,000 hectáreas, según el plano de Cárdenas. Cuando llega Zedillo, les ejecuta alrededor de 450,000 hectáreas. Hay por ahí un acta que dice pues 491,000 hectáreas. Entonces hay perdido ahí pues alrededor de 83,000 hectáreas. Entonces ellos dicen, a mí me regresan las tierras. Ellos tienen bien delimitado con una cosa que le llaman los puntos naturales. Entonces esa es la pretensión. En materia de aguas, Cárdenas les reconoce derechos sobre la mitad de las aguas del río. Después viene Ruiz Cortines, emite otro decreto y dice, no, toda el agua se tiene que ir al Valle del Yaqui.
y a los yaquis solamente le respetan 250 millones de metros cúbicos de agua. Del lado del Valle del Yaqui, que también era territorio yaqui, pero ahora lo usan los agricultores de Ciudad Obregón, cultivan alrededor de 250,000 hectáreas. Los yaquis cultivan entre 18 y 20,000 hectáreas. Entonces, el otro planteamiento de ellos es: respéteme el agua de mi río, mi derecho que tengo sobre el río. Y el tercero es acciones de desarrollo. Entonces, construir primero el plan y luego implementarlo exigía una reinterpretación de la norma y una visión progresiva, cosa que difícilmente lo puedes ver en sede del Ejecutivo. O sea, si nosotros nos ciñéramos al marco normativo, desde Salinas de Gortari no se pueden dar más tierras, acabó el reparto agrario. Entonces uno diría, pues ya no te puedo devolver tierras, no hay base constitucional. Pero se implementaron un conjunto de acciones que fue desde la entrega de tierras nacionales hasta la compra de tierra. O sea, se compraron tierras a particulares y se puso a disposición de los yaquis. Se detectaron tierras nacionales y se puso a disposición de los yaquis. Se detectaron que algunos se ostentaban como propietarios sin ser propietarios. Y estamos por entregar otra porción de tierras a los yaquis. Entonces, mira, el Estado mexicano, el gobierno de México, mediante una visión progresiva, mediante una visión de justicia histórica, reinterpreta la norma, genera decretos y devuelve tierras. Lo mismo ocurre en el tema de aguas. Se reconoce por decreto que los yaquis tienen derecho al 50% de su río y pasamos de 250 millones de metros cúbicos de agua a 673 millones de metros cúbicos. Van a pasar de 20,000 hectáreas de cultivo a 62,000 hectáreas. O sea, sin que medie mandato judicial, sin que medie juicio, sin que medie una toma de oficina o una toma de caminos. ¿Qué ilustra esto? Que sí se puede hacer justicia. O sea, que el Estado, una vez que toma conciencia de que ha cometido agravios, porque hubo acto de perdón, el 27-28 de septiembre de 2022, fue el presidente y le pidió perdón a los yaquis. Y como acciones que conforman este acto de perdón, anunció estas obras. Wow, entonces, fíjate, este país sí tiene para hacer justicia. A partir de este plan se multiplicaron los planes de justicia. Hoy en día hay 23 planes de justicia que se van construyendo a distintos niveles, porque la agresión que sufrieron los pueblos tiene un denominador común, pero sí tiene distintos niveles de despojo, de agresión, de ocupación en distintas regiones del país. Entonces se están implementando planes no con la intensidad de los yaquis, porque creo que sí, los yaquis son de los pueblos a los que el Estado mexicano intentó borrar con la fuerza del Estado. O sea, ellos hablan que tuvieron una guerra contra el ejército mexicano. Entonces, se reconoció este daño, se planteó hacer justicia sin pasar por los tribunales. Y esto habla de que sí es posible construir una sociedad basada en el diálogo, en el perdón, en la reconstrucción del tejido social y en la compensación por los daños causados en el pasado. Creo que esto es de las mejores experiencias, de las mayores experiencias que a mí me ha tocado vivir, que yo lo había soñado. O sea, porque yo desde que empecé a construir conceptos y todo lo que podríamos decir como una teoría de los derechos indígenas, yo eso esperaba. O sea, porque tú construyes una norma, construyes un derecho buscando que esa norma se aplique, que transforme la realidad, que toque la realidad de las personas o de los pueblos. Porque muchas veces también tenemos normas, pues que ahí están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Así es. Ahora que comentas esta gran aportación que tú hiciste, yo pienso que los pueblos originarios pueden hacer muchas aportaciones, no solamente a su propio pueblo, sino a la nación. Ya hablamos de la importancia, de la visión que tienen los indígenas, los pueblos originarios, cómo podría sumar a la justicia, al gobierno. Pero ahora, ¿cómo incentivar que los pueblos originarios
ocupen estos cargos importantes en instituciones, que intervengan en la ley, en las políticas públicas, que busquen estos espacios? ¿Cómo incentivarlos? Sí, mira, los pueblos tienen un activismo muy fuerte. En todos lados lo están pidiendo. El tema no está ahí. El tema está en la legislación y en las instituciones. O sea, hay indígenas preparados, hay indígenas que vienen haciendo trabajo político hace décadas. Pero cuando tú miras el entramado jurídico, pues cada vez que participas, pues partes de 3, 4 escalones abajo. No partes en igualdad de condiciones que otros sectores de la población, sobre todo la sociedad dominante y los partidos políticos. Esto ha llevado que los tribunales hayan ordenado esto que llamamos acciones afirmativas, o sea, medidas para garantizar que sectores tradicionalmente excluidos estén representados en las instancias de gobierno. En el caso muy concreto de los pueblos indígenas, se ha planteado que los partidos políticos están obligados a poner candidatos indígenas en distritos electorales mayoritariamente indígenas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que muchas personas que no son indígenas, que tienen vinculación con los partidos, se autoadscriben indígenas y están ocupando cargos que les debería tocar a las personas indígenas. Ahora, también esta medida no tiene un perfil de completitud con la aspiración de los pueblos. O sea, si por ejemplo un hermano indígena es postulado por un partido, alcanza a llegar al poder legislativo, este hermano no responde a los intereses de los pueblos. No hay una vinculación directa pueblo-representante, sino hay una triangulación. Él es un diputado de la bancada del partido, atiende a los consensos y a la política que el partido define. Y en segundo término, ya casi de rebote, pues el interés de la comunidad. Lo que estamos planteando es, así como existe las candidaturas independientes indígenas, que hubiera un mecanismo para que los pueblos, a través de sus propios sistemas de toma de decisión, planteen candidaturas y que tengan representantes que le respondan directamente a los pueblos. Entonces, como ves, nuevamente vuelve a ser un tema de ley y de diseño institucional. Y mientras no modifiquemos estos diseños institucionales o no construyamos mecanismos para ir avanzando, la representación de los pueblos va a ser ficticia, no va a ser una representación real, auténtica. Y creo yo que eso también está llamado a ser la Corte. La Corte es el máximo intérprete de la Constitución y tiene que ser sensible a estas necesidades y planteamientos de los pueblos y tiene que interpretar la Constitución en el sentido de favorecer esa existencia y esos reclamos de los pueblos. Creo yo que este es otro mandato central que tiene la Corte de contribuir al cambio, al bienestar, a la inclusión plena de sectores que tradicionalmente han estado excluidos. Ahora que mencionas lo de las acciones afirmativas, ¿consideras que debería existir una figura como la paridad indígena? Es decir, que se obligue para que los cargos de elección popular exista una cuota indígena. ¿Consideras que debería existir? Creo que sí tiene que ser así. Va a costar porque implica decisiones duras dentro del sistema, pero creo que sería lo más sensato. O sea, si las instancias de toma de decisión, los poderes de la Unión son el gran consenso de la sociedad y tenemos casi la cuarta parte de población indígena, sí deberían de tener una representación en esa misma proporción. O sea, si sentimos o si definimos que el poder legislativo es donde llegan todas las voces, todos los intereses, pues los pueblos deberían de estar participando. Lo mismo en la Corte. Claro. Debo decirte que en la Corte, pues no solo no hay indígenas como magistrados hace 170 años, el último fue Juárez, sino que las propias comunidades no pueden entrar a debatir sus derechos en la Corte. En la Corte se resuelven temas indígenas sin la presencia de los indígenas.
O sea, este es el absurdo de absurdos en este país y que todo lo tiene lugar porque somos indígenas. O sea, la visión que tenemos en el país es que el indígena aguanta todo y si se muere un indígena no pasa nada. Se muere un hijo del rico, se hace el escándalo del mundo. Y esta visión ha permeado en la toma de decisiones fundamentales del país. Y nosotros eso es lo que debemos de cambiar. Fíjate, la Suprema Corte debatió un tema de Morelos, en donde una comunidad indígena durante 10, 15 años estuvo peleando convertirse en municipio indígena. Y después de muchos años, el Congreso de Morelos decreta que se convierta en municipio indígena y lo segrega de otro municipio, pues que no es mayoritariamente indígena, y lo declara municipio indígena. Pues el municipio del cual se segregó va y demanda en la Corte en controversia constitucional que anulen ese decreto, demanda legislativo. Entonces comienzan a litigar municipio donde se segregó más legislativo. Y la comunidad que estuvo peleando ser municipio no era parte en ese juicio. O sea, mira el absurdo. Y terminó la Corte anulando el decreto, ordenando que se haga consulta, no consultar solo a la comunidad indígena, sino incluso consultar a la comunidad no indígena. Entonces, mira, llegamos a absurdos, a tergiversaciones, a interpretaciones contrarias totalmente a los intereses de los pueblos, porque no tenemos ahí jueces, magistrados y ministros que entiendan esa realidad, que entiendan esa lógica. Los abogados normalmente hablamos del espíritu de la norma. O sea, la letra dice una cosa, pero intenta decir algo más. Alguien que no es de comunidad, alguien que no ha vivido la realidad de los pueblos, difícilmente va a encontrar un espíritu. Sí. Si admitimos que existe un espíritu de la norma, pues un espíritu cercano a los pueblos. Lo va a encontrar en contra de los pueblos. Entonces, ahí está la necesidad, yo digo que impostergable necesidad de que haya un ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a resolver y vamos a construir una sociedad más justa, más digna para todos. Claro, yo pienso que, y concuerdo con que debería de haber participación de los pueblos originarios en todos los cargos, sí, en ministro, magistrado, jueces y en general todos los cargos de elección popular, porque tenemos un deber moral con los pueblos originarios, porque ellos han sido los guardianes ancestrales de estas tierras. Entonces considero que sí sería justo darles un espacio y que ellos puedan participar en la justicia, en elecciones, en todos los lugares donde ellos tienen ese derecho. Así es, creo que ahí vamos avanzando. Ahora mira, nosotros antes de la reforma judicial habíamos hecho una propuesta legislativa para que se incluyeran algunos criterios de integración, así como hay esta obligación de que en distritos electorales mayoritariamente indígenas se ponga un candidato indígena. Proponíamos algo similar para el Poder Judicial, que en distritos judiciales mayoritariamente indígenas, pues se busque poner un indígena. No pasó la propuesta. Pero mira, ahora venciendo los mismos procedimientos, el examen de idoneidad y de conocimiento, he llegado yo a la boleta. O sea, yo quiero decir que no llegué por acción afirmativa. No es que haya una cuota indígena para el Poder Judicial y en virtud de esa cuota indígena estoy yo en la boleta. No, yo entré como cualquier ciudadano y una vez que logré estar en la boleta, estoy dando realce a mi condición indígena, a mi condición de experto en derechos indígenas necesaria, cuya voz es necesaria en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, creo que vamos avanzando. Se avanzaría más rápido si hubiera estos planteamientos que estás haciendo, de acciones afirmativas a todos los niveles. Un ejemplo de cómo ha avanzado la participación de los pueblos originarios en ocupar cargos o en tratar de ocupar los cargos, también es el ejemplo de una mujer indígena que se llama Marichuy, que trató de contender para ser presidenta de la nación en el 2018. ¿Consideras que así como va el progreso, en algún punto sí sea realidad que los pueblos originarios
que personas pertenecientes a los pueblos originarios ocupen los cargos más importantes del país? Creo que estamos enfilándonos hacia eso y pues el ejercicio, la participación de Marichuy también abre brecha. Mi participación abre brecha. Claro. No sabemos cómo va a ser la reacción de la ciudadanía, cuánta gente va a participar. Según mis cálculos, la candidatura mía no solo tiene aceptación en pueblos indígenas, sino también fuera de pueblos indígenas, en lo que denominamos como el sector social. Entonces yo creo que tengo muchísimas posibilidades de llegar a la Suprema Corte. Y no solo llego yo, sino llegan los pueblos, porque así está planteada mi candidatura. Y no solo llegamos en este momento, sino todos los demás indígenas van a ver que sí se puede. Y van a ver que pueden seguir ese camino y mantener lo que vamos a lograr en esta elección, un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que también la sociedad en general se va a acostumbrar. O sea, va a tener que acostumbrarse a que las instancias sean el reflejo de la pluriculturalidad nacional. Claro. Y en los pueblos, cuando ocurre esto, ahí decimos, ya nos toca. Vienen ocurriendo cambios trascendentales en el país y uno de ellos es el de los pueblos. Y ya nos toca ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Y platícanos, ¿cómo es que decidiste estudiar Derecho? Pues yo hice el bachillerato en la cabecera de distrito. Me encontré con gente ahí en un espacio institucional. Antes en Oaxaca había una institución que se llamaba Procuraduría para la Defensa de los Indígenas. Y yo ahí hice mi servicio social. Y de ahí comencé a salir a las comunidades, a auxiliar a un abogado que se dedicaba a defender presos indígenas. Entonces fui percibiendo la justicia que ahora se le llama injusticia estructural. O sea, no es un caso aislado, sino son muchos casos. Y no se debe al indígena, sino se debe a cómo está diseñado el Estado, cómo está construido el Estado. O sea, no hay modo, así te dediques 1 o 2 o 3 vidas a resolver caso por caso. Si no resuelves el tema de modo estructural, no vamos a superar las condiciones de injusticia. Entonces yo ahí comencé a percibir. Llegando a la carrera, me hice más consciente de mi identidad, porque nos juntamos con varios hermanos indígenas en la facultad y comenzamos a hacer crítica sobre el derecho, porque estudiábamos todos los derechos, derecho romano, derecho francés, derecho griego. Nos íbamos hasta las 12 tablas, ¿no?, que se establece como el antecedente más lejano de lo que son las normas. Y yo decía, oye, pero en mi pueblo también hay normas. La cárcel no está pintada en mi pueblo. Se usa la cárcel. Y hay acuerdos de asamblea que si no lo cumples, pues te vas a la cárcel o te ponen una sanción mayor. ¿Y eso cuándo se estudia? Para ese entonces, pues estaba cumpliendo ya los 500 años de la llegada de los españoles. Comienza este debate si había que festejar o condenar. Nosotros nos sumamos a la condena y comenzamos a ver que se requería de una construcción teórica, una construcción conceptual, una construcción de principios, de cómo insertar los sistemas normativos, la forma de gobierno, la forma de organización de los pueblos en el sistema jurídico mexicano. Y a partir de ahí no he soltado el tema. Ha sido una apuesta de vida lograr cambios en la ley, cambios en la Constitución y también la aplicación en la práctica, sentar criterios. He llevado muchos casos a la Corte, a la Sala Superior, he acompañado casos específicos en materia de tierras, en materia de defensa penal de personas indígenas. Entonces, ha sido toda una vida de acumulación de conocimientos, de experiencias, de construcción, porque también una buena parte de esto implica imaginarse el México que queremos, claro, y ponerle las bases para ello, ¿no? Por los conceptos que manejas, por toda la lucha que has realizado, me imagino que tienes otros estudios especializados. ¿Qué estudios has tomado aparte de la licenciatura? Tengo una maestría, estudios de maestría en Derecho Constitucional, la licenciatura y estudios de maestría, pero tengo muchísimo trabajo en campo.
He hecho educación popular, he hecho talleres, hemos reflexionado toda esta reforma, el paquete de reformas de Salinas de Gortari del 92, la reforma al artículo 27, cómo buscar darle la vuelta a este intento de privatización de tierras comunales. El contacto directo con las comunidades no es un contacto de un tiempo, de un momento, ha sido un contacto muy reflexivo. Yo puedo decir con toda puntualidad y certeza que lo que hoy tenemos en el 2 es una construcción mexicana. Yo he señalado esto, los derechos indígenas en México no son la construcción de un teórico al cual hay que leer, hay que interpretar y luego aterrizar. No, es una construcción de abajo, en foros, en encuentros, en reuniones, diseñando cómo podría ser ese México pluricultural que nosotros anhelamos. Entonces, pues esto yo creo que es un trabajo muy cercano a la antropología, a la sociología, al derecho, y hemos tocado temas diversos. Por ejemplo, otro tema que es crucial es el tipo de desarrollo. Nosotros en Oaxaca hemos llegado a la conclusión que no es suficiente decir no. O sea, viene un proyecto eólico, un proyecto minero y dices no, pero vas a la casa del ciudadano y está comiendo frijoles, si tiene para frijoles. Y ves la naturaleza y tiene una riqueza. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que teniendo una riqueza natural tan amplia, eso no se convierta en riqueza alimentaria, en riqueza de las familias? Entonces hemos reflexionado también cómo puede ser un tipo de desarrollo que mantenga el espíritu colectivo. Y en Oaxaca hay ejemplos interesantes de aprovechamiento forestal sustentable por la comunidad. Toda la Sierra Juárez está llena de empresas comunales que ahora también se han complementado con empresas turísticas. Entonces son modelos de desarrollo que creo yo que pueden ilustrar cómo alcanzas un nivel de sustentabilidad con la naturaleza, no te dejas encantar por la acumulación de riqueza, mantiene la comunidad el control de sus bienes, el control de sus ciudadanos, el control del ingreso, los distribuyen al fin de año. Entonces son modelos interesantes en los que hemos participado para nutrir este aprendizaje. Entonces, mi formación es jurídica, pero en el contacto directo con la comunidad nos hemos nutrido de mucha realidad y estamos preparados para ocupar este espacio. Claro. Si ocuparas este espacio y pudieras ser recordado por una aportación a la justicia en México, ¿cuál te gustaría que fuera esta aportación? Yo diría que son dos básicamente en lo que gira en torno. La primera es una justicia pluricultural a nivel de los pueblos y a nivel de la sociedad mexicana en su conjunto, porque como sociedad tenemos diversas formas de pensar, diversas concepciones, diversos intereses, y si aprendemos a manejar la diversidad sin agredir, garantizando una vida digna, estamos del otro lado, porque no va a haber forma en que alcancemos ese sueño de sociedad homogénea, en donde todos pensemos igual, en donde todos tengamos la misma identidad. Eso no va a ocurrir. Entonces más nos vale construir las herramientas metodológicas, los conceptos, los principios que nos ayuden a tratar con sociedades pluriculturales, con sociedades diversas. Este es un aporte central. Y el segundo es una justicia apegada al ciudadano. A esto le llamo justicia real y verdadera. No quedarnos encasillados en que yo cumplo con mi función, con emitir sentencias, sin saber si fue buena o mala. Yo le digo a los compañeros que han tenido esta posibilidad o necesidad de ir a los tribunales, ¿será que algún día un juez, después de 5 años, se siente y reflexiona, oiga, ¿qué habrá pasado con mi sentencia que dicté hace 5 años? ¿Cómo estará la gente a la que le dicté la sentencia? Estoy seguro que no, ni la corte ni los jueces. Para ellos es un número más y hay que seguir despachando y no les importa el efecto que cause su sentencia. En materia electoral, esta reflexión la hice con una magistrada, que hay que reconocer, la magistrada Pastor Badilla, en Sala Jalapa. Platicábamos con ella y le decíamos, cada sentencia de ustedes trasciende en la vida de la comunidad.
Entonces, ustedes deben ser conscientes. Y la verdad, se abrió la reflexión y logramos sentencias más apegadas, más acordes con la realidad. Eso es lo que requerimos en este país, justicia real, que el ciudadano de a pie, que la comunidad sienta y diga, bueno, pues me convenció, estoy convencido de que no tengo los elementos para reclamar un derecho, o por el contrario, oye, pues me entendió y su sentencia la resiento a nivel individual o a nivel de comunidad. Y eso es lo que necesitamos, porque destinamos recursos para un poder judicial que sigue ahí colgado en las nubes y en las ficciones jurídicas y no aterriza sus resoluciones. Estos dos aspectos los vamos a garantizar plenamente. Qué interesante, porque para mí esto concibe una verdadera justicia. Así es. Hay muchas personas hay personas que ocupando el cargo judicial o cualquier cargo como servidores públicos pierden el piso. Hay servidores públicos que se vuelven jueces y una vez teniendo el cargo se vuelven prepotentes, soberbios. ¿Cómo evitar que el servidor público, desde tu perspectiva indígena me parece muy interesante, el servidor público se vuelva distante de la gente y de sus problemas reales? ¿Cómo podemos evitarlo? Mira, tu planteamiento es sumamente interesante y yo te diría, no solo se vuelve distante, se vuelve en contra del pueblo. Es lo peor. Fíjate, una vacuna que yo creo que funciona es ir a campo, escuchar de manera permanente al pueblo. Y esa es una decisión que yo he tomado. Si no dan permiso en la corte en días de semana, los fines de semana yo voy a salir a visitar comunidades, a palpar qué piensa la gente, cómo nos ve, a informar qué estamos haciendo. O sea, porque los casos de la corte sí tienen cierto sigilo, sí tienen cierta secrecía, pero temas cruciales de la nación, pues hay que ventilarlos, hay que ir a platicar con ellos. Y cada vez que uno va a comunidad, pone el pie sobre la tierra. Y es fundamental trabajarlo así. Yo no voy a ser ministro de escritorio, yo voy a salir a campo, yo voy a platicar con la gente de manera permanente. Ahora que estoy recorriendo las comunidades, ese compromiso estoy haciendo, porque todo el mundo reclama eso. Oye, pues todas las personas cuando quieren votos vienen a vernos, pero cuando ya no requieren votos se olvidan de nosotros. Yo le digo, hagamos de este foro, de esta asamblea, una asamblea permanente. Y yo voy a regresar y les voy a informar cómo nos está yendo. Y a mí me va a servir para nutrirme. Imagínate si está resolviendo como estos casos polémicos de los últimos años. Un cambio en el modelo educativo, un cambio en los libros de texto. Si sale el funcionario y va a ver no al que impugna, sino a la sociedad en su conjunto, a ver si es cierto que la demanda representa el interés de todos. Porque el derecho ha funcionado mucho así, con ficciones jurídicas. Hablamos del interés jurídico y quién se toma la tarea de consensar cuál es el interés jurídico. A lo mejor yo digo que no tienen interés de un nuevo libro, a lo mejor la sociedad sí tiene interés. Y yo no puedo darle relevancia a mi propia concepción por encima de lo que diga el pueblo. Y eso solamente te lo da el contacto permanente con la realidad. Y eso es lo que vamos a hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un caso aquí en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, de una empresa transnacional Calica que empezó a depredar la naturaleza, haciendo explotaciones, dinamitando la tierra para obtener material pétreo con el que construyen carreteras en Estados Unidos. Esto lleva más de 10 años que está pasando. Hasta ahorita se empezaron a tomar acciones, pero ¿por qué, en tu opinión, es que gente permitió o servidores públicos permitieron que devoraran, que depredaran a su propio país? Pues mira, creo yo que tenemos un lastre en el país que se llama corrupción. O sea, cuando tú llegas a ese punto, primera cosa que yo resalto, mira, tú eres un ciudadano común, como yo. Y esta idea de que el ciudadano común no percibe cuando algo es justo o injusto es absurda. Tú y yo, escuchando esto que acabas de decir, uno dice, pues es injusto.
es un bien de la nación o quizás hasta bien de una comunidad al que le han de haber dado un dinerito mínimo a cambio de la gran riqueza que se están llevando. El ciudadano común sí percibe lo que es justo o injusto. Y cuando tú llegas a eso que ya no te explicas, pues lo único que lo explica es la corrupción. Eso solamente fue posible porque alguien entró a una lógica de negocios y de corrupción. Eso también tiene que quedar desterrado. En mi caso, yo soy de cuna humilde, toda mi vida he vivido del esfuerzo, no me deslumbra el dinero, no me deslumbra el poder. Yo no tengo ningún problema de regresar a mi comunidad y vivir como empecé a vivir mi vida en los primeros años. Yo no aspiro a tener privilegios y altos salarios y ahora irse a viajar por el mundo. Este modelo de vida que todo el mundo, o sea, se ha cambiado la honestidad, la dignidad, el prestigio por momentos fugaces, ¿no? Eso yo creo que ha ocurrido en este país. Y en el caso mío, no va a ocurrir eso. Además, la vinculación cercana con las autoridades, con las comunidades, ahí se va a mantener. Yo llevo 6 años ahora en el gobierno federal y estuve 5 años en el gobierno estatal y me he concebido que voy a mantener la misma perspectiva, la misma lucha y la misma interacción con las comunidades. Si me permites, también quiero hacer la siguiente reflexión. Mire, se concibe al funcionario que una vez que asume al cargo, ya es como de otra estirpe, ¿no? Ya cambió. Y el funcionario mismo, así se percibe. A mí me ha tocado ver. Hay una visión patrimonialista del cargo. O sea, quien llega a ser autoridad municipal, ahora viene un agente, un delegado, creo así se llaman aquí en Quintana Roo, viene un delegado de una comunidad, pues a piedra y lodo quiere guardar el dinero, siente que es su dinero, no le quiere dar ni un peso. Todos los puestos y los cargos los quiere repartir él a sus más allegados, a sus amigos. Esta visión patrimonialista se tiene que desterrar. Todos debemos ser conscientes que toca manejar la cosa pública, el dinero público, el poder público, el interés público. Y esto, si nosotros somos conscientes de esto, vamos a hacer, digamos, lo normal. O sea, porque lo normal es, como dice la Constitución, que el funcionario actúe en favor del pueblo, no que tome decisiones para reprimirlo, golpearlo, encarcelarlo. Eso es lo anormal. Pero en este país se volvió normal lo anormal. Entonces creo yo que lo que sigue va a ser que cada uno haga la tarea que le corresponde. Ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro ni hacer algo tremendamente extraordinario. Solamente con que hagamos lo que nos toca hacer, creo que estaremos construyendo otro rostro a nuestro país. Claro. Hay un caso que me gustaría comentar porque está ahorita en tendencia y está involucrado la Suprema Corte. Es de una deuda que tiene un empresario, Ricardo Salinas Pliego, propietario de la empresa Electra, que es de 1,000 millones de pesos. Esta cantidad enorme debe esta persona en impuestos y está luchando por no pagarla. Entonces promovió 3 recursos que fueron desechados por improcedentes y se le impuso como sanción por dilatar el proceso una multa. Esta multa es menor de 100,000 pesos. ¿Tú consideras que siendo un empresario del nivel que es, con la economía que tiene y tomando en consideración la deuda de 1,400 millones que debe, fue proporcional, fue idónea para sancionarlo? Mira, conozco poco de los detalles del caso, debo reconocerlo, no conozco los números, la cuantía, los elementos que se tiene, pero con lo que se lee en la prensa, más lo que se ventila de la propia Corte, o sea, porque lo que ya queda muy evidente es que la Suprema Corte tiene una sesión pública que hasta es televisada, pero hay una sesión privada, la verdadera sesión. Y ahora, hace unos días que ventiló la ministra Lenia Batres lo que ocurrió adentro de esa sesión privada, pues uno se da cuenta
los verdaderos intereses que corren ahí y cómo se acomodan las fichas para beneficiar a una persona en detrimento del interés colectivo. Porque lo que se está jugando ahí es impuestos que son dinero del pueblo. Entonces, y yo lo que advierto es que va adquiriendo dimensión. O sea, hay una cosa también que permite mucho la ley para el caso de los abogados, lo que le llamamos las chicanas. O sea, siempre encuentras una forma de interponer un recurso para retrasar y retrasar. Un juicio puede durar, materia agraria, hasta 30, 40 años. En estas materias, este debate creo que lleva pues ya 2 sexenios. O sea, ya va a llegar a los 2 sexenios, 12 años. Entonces, siempre se encuentran mecanismos para eludir la responsabilidad. Por eso yo invoco mucho, si todos hacemos lo que nos toca, si el empresario de manera consciente dice, estoy lucrando, estoy obteniendo ganancias, lo justo es pagar los impuestos, pues evitaríamos muchas dificultades. Pero como hay empecinamiento de que alguien se tiene que llevar todas las canicas y el resto tiene que pagar las consecuencias, y se acomodan quienes deben tomar la decisión a esos intereses, pues ya todo se torció. O sea, sí. Creo que la multa pues no es tan relevante si hubiera una actitud responsable tanto de los ministros que están teniendo el caso como del propio empresario. Esto yo pienso que es lo que tenemos que salvar en este país. Hacer las cosas bien, hacer las cosas a tiempo, hacer las cosas con compromiso, porque ahí lo que se desconfigura es el compromiso con el país. O sea, ya son empresarios que pueden pisar aquí, allá y en todos lados, son de aquí y son también de todos lados, que lo mismo da pagar o no pagar aquí y llevarse sus fondos a otros lados, irse a otros. O sea, no hay un compromiso como país. Sí. De eso adolecemos y creo yo que hay que enmendar el camino. Claro. Hablando sobre la ministra Lenia Batres, ella fue impedida precisamente de conocer de este tema debido a que ante medios de comunicación pues hizo manifestaciones sobre que pues esta persona lleva su dinero a paraísos fiscales que están en otros países, que en Twitter regala dinero pero no paga sus impuestos, cuestiones evidentes que como también mencionó que no solo afecta a la economía del país, sino a la vida de los mexicanos. Cuestiones lógicas, racionales, pero que por el cargo que ocupa, pues tuvieron una afectación. ¿Cómo consideras que debería de separarse el ejercicio del derecho de libertad de expresión de un servidor público? Que debería de tenerlo, pero ¿cómo debería delimitarse cuando únicamente está manifestando sus opiniones, expresándose libremente, ejerciendo este derecho, o cuando este derecho puede afectar? ¿Piensas que debería haber una delimitación? ¿Cuál es tu opinión de este tema? Hay muchos temas que son de debate público y de interés nacional. Yo creo que ahí no tiene que haber restricciones. Fíjate, el doble rasero de la Corte y cómo también uno puede percibir fácilmente que los ministros tienen una concepción de la Constitución, de lo que está ocurriendo en el país, más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, ellos tienen una opinión personal como tú y yo, pero permiten que esa opinión personal se trascienda a la resolución. Un argumento así hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando estaban resolviendo el tema de la reforma judicial. Les dijo, ustedes ya se pronunciaron en contra, hablaron en contra de la reforma. Entonces, según yo, deben de abstenerse porque ya están prejuiciados. ¿Y qué dijeron ellos? No, pues libertad de expresión. Nosotros no. Ese mismo argumento aplica con respecto a la ministra. Claro. O sea, lo que le están diciendo ahí, tú ya te expresaste públicamente, entonces estás prejuiciando el asunto, entonces ahora sí te impide. Pero en aquella otra no razonaron igual. Yo lo pongo solamente para ilustrar cómo un mismo caso que tiene, digamos, los mismos componentes, se aplica una racionalidad y un razonamiento distinto. Lo que salta a la vista es entonces que no es un razonamiento objetivo, con bases legales y constitucionales, sino es un razonamiento subjetivo, producto de su
visión propia, no de la interpretación de la Constitución. Entonces, pareciera que estamos enfrente de una Suprema Corte que tiene una visión preconcebida de la Constitución y de la sociedad, y que ahí sí, con toda la fuerza, quieren imponerla a la misma sociedad. No es que eso diga la Constitución, es lo que dicen ellos que dice. O sea, sí, hay que distinguir claramente esta actitud. Yo creo que esto es lo que llevó para que se hiciera este cambio radical en la forma de integración del Poder Judicial. Claro. Hay otro tema también relevante, que es de las medicinas ancestrales. Los pueblos indígenas han utilizado en su cultura ancestralmente ciertas plantas, ciertos componentes de la naturaleza para aliviar sus dolores, curar enfermedades. Sí. ¿Consideras que, de hecho hay debates en la Suprema Corte sobre ciertas plantas, consideras que los esfuerzos de la comunidad científica deberían de enfocarse más en estas plantas en vez de prejuiciarlas? Mira, ahí tenemos un doble fenómeno. Desde mi perspectiva, ha habido ya casos en que laboratorios van y se aprovechan del conocimiento que tienen las médicas tradicionales respecto de las propiedades de algunas plantas y los hacen suyos. Creo yo que sí se requiere análisis científico, pero de modo empírico. Las comunidades tienen la certeza que esa planta cura determinadas enfermedades. O sea, estamos hablando que no la comenzaron a usar ayer, antier o hace un año. Son siglos de uso. Y la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que hay un conocimiento acumulado. Hay seguramente ensayo y error. Estoy yo quien por primera vez utilizó la medicina, la planta, pues le ha de haber generado algún efecto y se va perfeccionando con el paso del tiempo. Ahí hay conocimiento acumulado. A lo mejor no se puede analizar con microscopio, no se puede anotar su composición molecular, no llegamos a ese punto, pero por experiencia y por el paso del tiempo ya sabemos que esto es para la calentura, esto es para la diarrea. Yo así me salvé, yo así salvé mi vida, por una médica tradicional. Yo estaba que no me curaba, me llevaron a los médicos y una médica tradicional me curó. Entonces, ahí hay conocimiento, es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo es que el sistema de salud no puede únicamente, al menos para la población indígena, no puede únicamente integrarse de la medicina alópata. Tiene que considerar la medicina tradicional. Entonces sí tenemos que ver un complemento. Así quedó ahora en la Constitución, que el sistema de salud debe reconocer la medicina tradicional, los elementos que ocupa y las personas que los ejercen. Así quedó ahora en la Constitución. Creo que es un reto. No soy especialista en ese tema. He trabajado con médicos tradicionales, pero creo que esto tendrá también un cauce para irse desarrollando en los siguientes años. Claro. Ya estamos a punto de cerrar. Quedan unas cuantas preguntas. Hay una en específico que me gustaría hacerte. ¿Consideras que esta candidatura, en esta candidatura tienes las mismas condiciones para quedar electo que los demás candidatos? No, definitivamente no. Yo sí he ya señalado en varios foros y en los medios que yo parto de abajo, yo parto 1 o 2 peldaños abajo y lo he argumentado. Mira, a todas las autoridades del Estado mexicano les impiden pronunciarse por un candidato. Antes les impedían de plano promover la participación ciudadana. Y yo ahí digo que falta pertinencia cultural. Se presume en esta decisión que no puede haber uso de recurso público para favorecer a un candidato. Y yo les digo, las autoridades indígenas apenas se reciben algo de dinero. Una autoridad indígena
que cobra 3,000, 4,000 pesos al mes, otra que no cobra ni un peso, ¿cómo puede usar recurso público? Es decir, no es lo mismo una autoridad de un municipio indígena que recibe muy poco recurso a un secretario de Estado, a un fiscal, a una autoridad de cualquier otro nivel que sí tiene más recursos, que recibe un salario mucho más abundante que una autoridad indígena. Primera. Segunda, el impacto mediático. Si sale mi autoridad municipal, la de mi comunidad, es presidenta municipal, y dice yo respaldo, pues ¿cómo no va a hacerlo? Pues si soy el único del pueblo que está contendiendo y que está buscando incidir en este espacio de toma de decisión. Si ella dijera que apoya mi candidatura, pues va a tener un impacto muy local. No es lo mismo que lo diga alguna autoridad de mayor nivel. Entonces, el hecho de meter a las autoridades indígenas en el mismo saco que todas las autoridades, ahí la norma viola la pertinencia cultural, no atiende la pertinencia cultural. Este es un primer elemento. Segundo, un buen sector de la población indígena no sabe leer y escribir. Si las sujetamos a las reglas tradicionales de la forma de votar, pues a mí ya me anularon un montón de votos. O sea, un montón de gente de comunidad que está de acuerdo con mi candidatura, que ya me ha manifestado simpatía. Si llega frente a la boleta y las tías y los tíos no saben escribir el 34, lo escriben mal, a lo mejor el 3 lo escriben como un 2, el 4 a lo mejor lo escriben como un 9, pues yo ya perdí votos. Ahora estamos por presentar, yo voy a presentar una petición al INE para que permita que haya traductores en la casilla, que auxilien a los votantes, porque si no, ahí ya me mataron muchos votos. Entonces sí, creo yo que así como ocurre en otros ámbitos de la vida pública del país, también las reglas electorales deben tener pertinencia cultural. Entonces creo yo que esto está ocurriendo. Aún así estoy trabajando de manera permanente, consistente, para lograr que las comunidades, la ciudadanía indígena salga a votar el 1 de junio, que se auxilien entre ellos a explicar cómo se va a votar, porque es compleja la boleta. Ahorita, si me permites, voy a explicar brevemente cómo está la boleta, pues para que tu público también se entere y sepa cómo votar. Pero sí está complejo, y una buena parte va a ser la difusión, la didáctica para enseñar cómo va a ocurrir la votación el 1 de junio, ¿no? Perfecto. Me gustaría que des este mensaje de cómo va a venir la boleta. Te lo agradezco bastante, Abraham. Pues primero, pues, a la ciudadanía que nos escucha, pues decirle que yo soy Hugo Aguilar Ortiz, soy el candidato número 34 en la boleta morada para ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La boleta morada, el color morado, es el que dispuso el INE para los que vamos a contender para ministros y ministras. Somos 64 candidatos. La boleta está dividida en 2 apartados. En el costado izquierdo vienen los nombres de las candidatas, 33 candidatas, y en el costado derecho de la boleta vienen los nombres de los candidatos, 31 candidatos. En el costado izquierdo vienen 5 recuadros y en el costado derecho 4 recuadros. Por mandato constitucional, la Corte ahora se va a integrar de 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. El ciudadano el día 1 de junio va a tener 9 votos. Puede votar por 5 mujeres y por 4 hombres. En el caso personal, yo pido a la ciudadanía el voto a mi favor. Soy el único candidato indígena para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y van a poder votar a mi favor anotando el número 34 en el casillero del costado derecho. O bien, estoy promoviendo también que quienes no puedan escribir el 34 subrayen mi nombre. Por mi apellido, yo soy Hugo Aguilar, soy el primer nombre en el costado derecho. Yo encabezo la lista de los candidatos hombres, entonces pues podrán también subrayar el primer nombre de la boleta, y con ello van a emitir un voto a mi favor. Yo les agradezco que lo hagan.
estamos frente a una oportunidad histórica a los pueblos de contar con un ministro en la Corte, de lograr que el pensamiento, la voz, la filosofía de los pueblos pueda ser un aporte crucial para atender los grandes problemas nacionales. Yo te agradezco, Abraham, por este espacio y bueno, pues ojalá la ciudadanía acuda este 1 de junio y voten por el 34 en la boleta morada. Excelente. No, el honor es nuestro y únicamente quiero despedirme compartiéndote pues mi admiración. Gracias. Porque esto que estás haciendo de ser candidato a ministro, el solo hecho de postularte ya es un avance histórico para los pueblos originarios. Y hay que reconocerlo. Tienes mi mayor admiración por esta lucha que estás haciendo. Gracias, Abraham. Muchas gracias. Yo creo que, como dicen en los pueblos, ya nos toca, ya es tiempo de los pueblos. Y creo yo que también es momento de mostrar que los indígenas tenemos la capacidad, la formación, la experiencia para encarar los temas nacionales. Se ha señalado en muchos momentos que los derechos indígenas son solo para indígenas. Más allá de que también somos población nacional, yo quiero decirles que la filosofía de los pueblos, esto que hoy he explicado como la comunalidad, es un aporte para mirar otros temas nacionales como la democracia, la justicia, el desarrollo, la gobernabilidad, la gobernanza, la ciudadanía. O sea, hay muchos temas nacionales en donde la mirada indígena puede aportar de manera contundente. Y si nos organizamos a partir de esos principios, obviamente garantizando la existencia de los derechos de las personas en lo individual, creo que vamos a tener un país mejor, del cual nos sintamos orgullosos, del cual nos sintamos parte. Claro, pues esperamos que en este momento histórico del 1 de junio del 2025, pues la comunidad en general, pues haga su voto consciente, tomando en cuenta pues la importancia de que una persona perteneciente a las comunidades indígenas forme parte del máximo tribunal. ¿Cómo ayudaría al crecimiento del derecho y a pues la evolución de la justicia en este país? Definitivamente así va a ser. Pues yo reitero la invitación a la ciudadanía: voten por el número 34, Hugo Aguilar, en la boleta morada. Vamos a ocupar ese espacio y vamos a dignificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La voz de los pueblos llegará el 1 de septiembre a la Suprema Corte. Muchas gracias. Gracias, Hugo. A ti. Gracias a toda la audiencia. Estas fueron Revelaciones de Justicia. Hasta pronto.